Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos aquí con Lidia Arroyo, continuando con el ciclo de presentaciones de todos los ponentes del primer Congreso Internacional Educar desde el Alma. Bienvenida, Lidia. Hola, buenas tardes, Sandra. Feliz de estar de nuevo por aquí con vosotros. Encantada. Pues Lidia hoy nos va a hablar un poquito, bueno, primero sobre quién es para que la conozcáis y después nos va a explicar un poquito sobre la ponencia que ha preparado para el Congreso, que yo ya la he visto, bueno, he participado en la ponencia, es súper necesario que se conozca lo que ella va a contar y vamos a hablar sobre una escuela inclusiva real y bueno, ahora Lidia nos va a explicar qué quiere decir esto de escuela inclusiva real, pero primero, si te presentas. Pues soy Lidia Arroyo, psicopedagoga, logopeda, fundadora de una escuela que no duela. Actualmente me dedico a la formación universitaria, formando a futuros docentes y formando a docentes que ya están en activo en diferentes títulos de máster, como el máster en acoso escolar y mediación y el máster en psicopedagogía. Además, compagino mi labor docente con el diagnóstico privado, acompañando a familias, a peques y adolescentes a descubrir por qué la escuela, pues en la escuela están teniendo problemas y cómo encauzar esta situación. ¿Qué quiere decir? Bueno, has mencionado creadora de una escuela que no duela. Vamos a empezar por ahí un poquito, aunque en la ponencia lo vas a contar más en profundidad. ¿Por qué hablas de una escuela que no duela? Pues cuando hablamos de una escuela que no duela es porque después de estos 20 años dedicada a la docencia y al diagnóstico y acompañamiento de los peques con trastornos del neurodesarrollo, nos encontramos que actualmente en el año 2021, a pesar de que hemos evolucionado muchísimo en materia de atención a la diversidad, seguimos encontrando muchas familias que nos refieren que a pesar del diagnóstico, la escuela no acompaña de la mejor manera posible y hay mucho sufrimiento, tanto por parte de estos peques y adolescentes como de sus familias al no tener este acompañamiento que su hijo necesita. Claro. Sí, la verdad es que hay mucho y como dices, yo me encuentro con muchos casos de familias que lo están pasando realmente mal porque desde la escuela no se les sabe atender y es, bueno, la labor que tú haces de formar docentes en esta línea es muy necesaria porque la cosa tiene que cambiar muchísimo. Hola Esther, buenas tardes, ¿qué tal? Pues la verdad, Sandra, es que nos encontramos que a pesar, como te he dicho, que hemos evolucionado muchísimo en materia educativa en los últimos 15 años y se han conseguido hitos tan importantes como el acceso a la selectividad por parte de colectivos como niños con dislexia, con TDAH en nuestro país, mediante tribunales específicos, aún nos queda muchísimo camino por recorrer. Y es aquí donde estos congresos son tan necesarios para sensibilizar a toda la sociedad de que necesitamos educadores formados, profesores formados y familias que conozcan sus derechos, tanto en el momento del diagnóstico como en los cursos posteriores, porque no Yo todo se creo, acaba al tener el diagnóstico. claro, que hay personas que ahora cuando has dicho esto no se deben ni imaginar que existe la posibilidad de que un niño con dislexia tenga problemas para hacer la selectividad, ¿no? Será como, Pues ¿cómo que no se realmente han es que estos atendido? alumnos no llegaban, Sandra, estos alumnos no llegaban a la universidad hace unos Imagínate. cuantos años. Directamente nos encontrábamos con familias que es que era impensable que su hijo acabase pasando por una formación profesional o un ciclo formativo. Los profesores en la universidad hace unos años no habían conocido, no habían tenido la oportunidad de trabajar de forma directa con un alumno con dislexia o con TDAH, porque directamente en las pruebas de selectividad o en el bachillerato mismo ya se quedaban por el camino. Piensa que en un alumno con dislexia, por ejemplo, descuentan medio punto en el bachillerato, en los exámenes y en la selectividad. Con lo cual, si su principal hándicap es el tema de la ortografía y penalizamos con medio punto por cada falta ortográfica, no podían acceder a la universidad, era impensable. Desde que hemos conseguido las asociaciones, las familias y hemos tocado muchísimas puertas gubernamentales, instituciones que realmente son las que tienen que regular que esto sea posible, pues hemos conseguido que estos alumnos lleguen a la universidad y que finalicen con estudios universitarios a pesar de tener este trastorno del neurodesarrollo que no tiene nada que ver con la inteligencia. Claro, es que eso es lo que iba a decir, que no tiene que ver con que un niño no sepa o leer bien o escribir bien, bueno, niño ya adolescente en esas edades y que no le dé la gana de aprender porque sea un vago, sino que es un trastorno real del neurodesarrollo y no pueden hacer más.
Exactamente, ¿no? Y Sandra. ahí viene el sufrimiento de ellos y de las familias, ¿no? Y el machaque constante, pues, de parte del sistema educativo, ¿no? No estamos hablando de niños vagos, no estamos hablando de niños que tengan interés en no aprender, no estamos hablando de familias que no se involucran, que no están pues motivadas con el aprendizaje de sus hijos, estamos hablando de trastornos que en muchos casos son inesperados, que además, como vosotros sabéis, no tienen cura, sino que es un tema de acompañamiento, de compensar estas dificultades en el aula. Y precisamente por este motivo la escuela tiene que dar esta respuesta educativa. O sea, esto es como un trípode. Necesitamos la involucración de las familias, de las instituciones que hacen el diagnóstico, los terapeutas que acompañan, y la escuela es una clave súper importante. Claro, porque además tú contabas, lo voy a decir muy por encima en la ponencia, que además es que a estos niños les pasa más bien al contrario, que tienen un exceso, ¿no? Una sobrecarga de actividades, porque como se espera que lleguen a lo mismo que los demás, tienen después que hacer todo lo extra, ¿no? Sus terapias, deberes extra o clases de repaso extra, porque lo que se les exige es que con el doble de esfuerzo hagan lo mismo que los demás. Exacto. Muchas veces yo siempre la frase que utilizo es que acaban convirtiéndose sus hogares en escuelas alternativas, porque como durante la jornada escolar no finalizan sus tareas, no tienen tiempo para acabar los deberes, pues en muchas ocasiones se convierten en las escuelas alternativas, o bien cuando llegan a casa los padres empiezan a hacer con ellos todo lo que no han podido hacer por falta de tiempo, o contratan a personas en los casos que se lo puedan permitir para que ayuden a estos peques a poder finalizar sus tareas. Esto es sacrificado sus ratos de ocio, sacrificando sus ratos de descanso, y muchas veces este sobreesfuerzo para conseguir resultados también mediocres, con lo cual pues es lo que tenemos, este paradigma que tenemos que cambiar. Precisamente en lo que más le cuesta sí que le tenemos que acompañar, pero la escuela aquí tiene que ser la pieza clave. No tienen que hacer más de lo mismo fuera de la escuela, sino que en la escuela es donde se tiene que dar esta respuesta psicoeducativa para que el niño avance o el adolescente avance, y que cuando sale de la escuela este niño, este adolescente se pueda dedicar a aquello en lo que brilla, o a descubrir en qué brilla, o a descubrir en qué puede dedicar su tiempo en algo que realmente a nivel emocional le beneficie. Claro. Mira, Esther dice, mi sobrina es invidente, súper inteligente y sufre mucho al no haber suficientes recursos entre educación y la ONCE en refuerzo. Claro. Y fíjate, Sandra, perdona, que la compañera nos comenta con un trastorno, bueno, con una deficiencia, en este caso una deficiencia visual, que llevamos años en este país abordando, y aún así tenemos mucho que mejorar. Pero imagínate con trastornos como la dislexia, el autismo, el TDAH, la discalculia, que dentro de lo que cabe, aunque a nivel histórico evidentemente no sean trastornos nuevos, pero sí que para la escuela resultan muy nuevos. Así que imagínate el desfase que muchas veces hay cuando presentas un diagnóstico y la escuela no sabe dar la respuesta psicoeducativa que necesita. Sí, bueno, y además lo que se tarda, ¿no? Lo que se tarda. Bueno, yo me he encontrado con casos y no me dedico a eso, tú seguramente te habrás encontrado con muchísimos de familias que cuentan que entre que se les diagnostica y les llega la solución o la ayuda en la escuela, a lo mejor ya han acabado la primaria, ya no les sirve de nada que les adapten el currículum cuando ya están terminando, ¿no? El problema es que en España tardamos mucho en diagnosticar. Tardamos mucho en diagnosticar porque no se detecta de forma precoz. Ese es el principal problema. En España, a pesar de que cada vez tenemos que romper una lanza a favor de muchos profesionales que están súper involucrados con la educación, maestros, psicopedagogos, profesores de secundaria, pero aún así se nos siguen pasando muchos niños que no tienen un diagnóstico por falta de esta formación inicial del profesorado para poder detectar. No es posible darse cuenta de algunas dificultades. Jesús. No es posible detectar las dificultades si tú no sabes lo que estás buscando. Entonces, muchas veces el sentimiento que tienen las familias es de ¿cómo es que no se dieron cuenta hasta tan tarde? ¿Cómo es que diagnosticaron a mi hijo cuando ya hacía primero de bachillerato o cuarto de la ESO? Pues porque pasó desapercibido, porque esas dificultades que manifestaba pensaban que eran consecuencia de falta de esfuerzo, por falta de motivación. No pensaban que era porque había un trastorno del neurodesarrollo no diagnosticado. Claro, pero ahí es donde entra
gran cantidad de formación que hace falta por parte de los docentes, porque muchos docentes dirán, si ya nos formamos continuamente, pero es que nos formamos en cómo hacer las mates más guays, en cómo hacer, ¿no? En cómo hacer contenido académico, pero falta mucha formación en entender a los alumnos, y aunque no tengan trastorno de neurodesarrollo, o sea, en general, a todo el alumnado de forma individual a cada uno, falta mucha observación, mucho poder parar una clase si hace falta para ver qué hay, ¿no? Para hablar con ellos. Yo creo que se habla poco con los alumnos en general, entonces no hay tiempo suficiente de conocer a cada niño porque hay que hacer mates, ¿no? Tenemos que replantearnos la escuela del siglo XXI. Nos hemos, como comentaba en la ponencia, es que nos hemos pasado casi ya un cuarto de siglo de este siglo XXI que nos pensábamos pues que no iba a llegar y nos hemos ya consumido casi este primer cuarto de siglo. Tenemos que replantearnos qué necesita la escuela del siglo XXI, sobre todo a nivel de primaria. Estás hablando conociendo perfectamente la escuela por dentro, que quede claro. Sí, porque durante 20 años yo he estado en la primera línea como profesora de primaria, como profesora de educación especial y luego en el ámbito privado como logopeda, psicopedagoga y además como docente universitaria, con lo cual he notado lo que se cuece en la primera línea, sé lo que sufren las familias y sé cuál es la demanda del futuro docente. Por eso, pues es muy importante que enfaticemos en la detección precoz, que es clave, formando a nuestros futuros docentes o a los docentes que ya están en primera línea, que si no obtuvieron la formación adecuada cuando estudiaron el grado, la diplomatura, en la mayor parte de los casos, que actualicen. Necesitamos profesores comprometidos con la educación y ese compromiso pasa porque sean especialistas en detectar de forma precoz las necesidades educativas especiales. Las más recurrentes durante muchos años en la asignatura de dificultades de aprendizaje en las carreras, pues se hablaba de la discapacidad visual, motriz, auditiva, pero esto no es lo que nos abunda más en el aula. Actualmente lo que tenemos más, los trastornos del neurodesarrollo que tienen mayor prevalencia es la dislexia, el TDAH, el autismo, y en esto es lo que necesitamos que los docentes se actualicen sus conocimientos en el caso de que en su debido momento cuando se formaron pues no fueran pues de la manera correcta formados. Así que esta es el gran grito que yo hago. Los que no tengan formación, que por favor se actualicen. Como tú decías, en muchas ocasiones la formación continua del profesorado pues pasa por didáctica de las matemáticas, didáctica de las artes plásticas, pero necesitamos que esta oferta formativa pase más, por ejemplo, la lectoescritura, cómo se tiene que abordar el aprendizaje de la lectoescritura, porque la neurociencia nos ha aportado muchísimas cosas en este siglo XXI y sabemos que muchas de las cosas... A las que no se hace mucho caso. Todavía. A las que no se hace mucho caso porque no hay difusión, Sandra. Yo quiero pensar que no es por un tema de dejadez. Quiero pensar que es por un tema de desconocimiento. Me parece mentira que hoy en día o sea, ¿cómo no puede llegar todo esto, no? Porque quizás pues no están en los grupos que deberían estar estos docentes, porque no están en las formaciones que deberían estar, porque no se ofrecen formaciones de calidad o que vayan acordes a las necesidades que tenemos actualmente los chavales del siglo XXI. Y esto pues a veces pasa por desconocimiento, porque quizás es más importante organizar a modo de claustro una formación para el docente sobre prevención de acoso escolar, aunque no sea nuestro tema hoy en día, que no enfatizar más de cómo las matemáticas manipulativas, que también es muy importante, pero es que tenemos unos temas de gran importancia como pueden ser pues, el aprendizaje de la lectoescritura, las dificultades de aprendizaje, el acoso escolar, la educación emocional. Y todo esto en la escuela se sabe que hay esta necesidad, pero ¿cómo juntamos lo que teníamos antes con lo que teníamos ahora? Esto es como cuando tienes un armario lleno de ropa y quieres seguir adquiriendo ropa porque la necesitas. Algo tienes que desprenderte, porque si no, todo no te cabe en el armario. Pues la escuela tiene que hacer una mirada autocrítica y realmente detectar cuáles son las necesidades de este siglo XXI, que en muchas ocasiones deberemos desprendernos de cosas que pensábamos que eran realmente muy importantes a favor de otras que quizás por el tipo de alumnado que tenemos hoy en día y de las necesidades que tiene la escuela de dar respuesta, pues tendremos que priorizar otras. Claro. ¿Y dónde está la línea entre
o sea, que haya como sobrediagnóstico, voy a decir, a ver si se me entiende, como, pues mira, es que resulta que los niños, como hay muchos niños movidos, pues a todo el mundo le parece que pueden ser lo que se, TDA. O como hay muchos niños en la clase que todavía no han aprendido a leer, es que puede que tengan, o sea, hay entre no diagnosticar y decir, bueno, o decir, uy, ahora resulta que a todos les pasan cosas, ¿no? Ese punto es muy difícil, ¿no? Bueno, yo ante todo es que con esta frase no comulgo para nada la de que tenemos sobrediagnósticos en nuestro país. Al contrario, si nosotros hacemos una revisión de lo que son, por ejemplo, la prescripción farmacológica para niños con TDAH, cada vez que el doctor, el neuropediatra, el psiquiatra prescribe una medicación, esto queda registrado. A final de año nosotros podemos hacer una valoración de cuántas medicaciones para el TDAH se han realizado en nuestro país. Pues te puedo decir que junto con Italia somos los países que menos prescribimos. Y esto es significativo de que si no prescribimos es porque no diagnosticamos. Durante muchos años nos ha interesado a muchos sectores que además no tenían nada que ver con el mundo de la ciencia desprestigiar los sobrediagnósticos. El diagnóstico es la clave para un éxito en este chaval. Si no diagnosticamos de forma precoz, el pronóstico siempre será mucho más negativo que cuando diagnosticamos de forma precoz. Con lo cual, todos estos comentarios de sobrediagnósticos... Se oye mucho, ¿no? ¿Tú no lo oyes mucho? Yo lo oigo mucho, pero desde sectores que no tienen nada que ver con la ciencia, con el rigor científico y que les interesa más quizás pues barrer hacia otras pseudoterapias que no tienen un reconocimiento científico y que en cambio están pues desvinculados de la ciencia. Yo llevo estos 20 años dedicándome al diagnóstico y siempre en formación con hospitales, con neuropediatras, con psiquiatras, con lo cual el rigor científico es lo que impera en mi formación y en mi manera de funcionar el día a día y no comparto en absoluto, o sea, al revés, lo que creo es que hoy en día disponemos de las herramientas para poder diagnosticar muchos niños que de hace 20 años que tuvieron fracaso escolar porque no se sabía lo que tenía. Hoy al menos sabemos lo que tenemos. Esto no ha significado que nos estemos garantizando el éxito escolar, pero sí que al menos tengamos ya un diagnóstico. El problema es que hoy en día tenemos un diagnóstico, pero seguimos teniendo fracaso escolar porque en la escuela no se acaba de dar la respuesta educativa para estos niños. Pero para nada estoy de acuerdo con la afirmación que puedo leer en muchas redes, en muchos medios de comunicación, de que en España se sobrediagnostica. Bueno, pues vamos a dejar aquí como que el resto de cosas la vean en la ponencia, si te parece. Estupendo, Porque Sandra. vamos, bueno, Lidia ampliará muchísima información, nos va a hablar de, bueno, de algunas, para que conozcáis un poco más el tema sobre, ¿no? En la ponencia hablaste sobre el autismo un poco más, de forma más concreta, sobre el déficit de atención, que ahora ha salido este tema del sobrediagnóstico, porque es lo primero que me ha venido a la cabeza ahora en la entrevista, pero en la ponencia Lidia habla más en profundidad sobre este tema. Y bueno, y sobre muchas cosas más que no vamos a desvelar porque para eso tendréis que inscribiros al congreso y venir a la ponencia, que además la podéis tener de forma gratuita durante 24 horas. Mira, hoy me ha pasado lo mismo, esta mañana me ha pasado lo mismo. Me he olvidado de apuntar, vale, lo tengo aquí. Mira, a la ponencia de Lidia es el día 12, ¿no? 12 de noviembre, ¿vale? Me había olvidado apuntarlo antes de entrar aquí. El 12 de noviembre podéis ver en abierto durante 24 horas la ponencia de Lidia sobre una escuela inclusiva real. Te iba a preguntar al principio y me he olvidado. Inclusiva real, me imagino que haces referencia a porque vayamos a transformarlo de verdad de las buenas, ¿no? No solo de boquilla. Exacto, no solamente porque quede recogida en la legislación esta atención a la diversidad, esta inclusión que queda recogida en todas las leyes, de todas las consejerías, de todos los ministerios, sino porque realmente lo convertamos en una práctica diaria en la que todos los niños y todos los adolescentes con trastornos del neurodesarrollo tengan su espacio, consigamos que accedan al currículum de manera satisfactoria y que garanticemos su éxito y evitemos el fracaso escolar y el abandono escolar.
Que además aquí en España hay mucho, ¿eh? Exactamente. También lideramos las listas en abandono escolar y fracaso escolar a nivel europeo. Así que eso es otro reto a mejorar. Bueno, pues ya sabéis, nos vemos en el Congreso. Para todas aquellas personas que queráis tener las ponencias para toda la vida, sabéis que tenéis 124 ponencias que a las que podéis acceder con el acceso VIP, y para quien no pueda o no le apetezca, pues tenéis siempre la opción gratuita. Y os recuerdo que desde el lunes vamos a estar ya haciendo sorteos en el grupo de Facebook. Vamos a regalar muchísima formación, más de 12.000 euros en formación, en materiales, en juegos, y os iremos dando sorpresillas. Así que os espero para que entréis ya desde el lunes en el grupo de Facebook y empecéis a inscribiros en el Congreso. Muchas gracias, Lidia, por estar aquí y por un placer, aportar un tema Sandra. tan interesante. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Hasta luego. Adiós.